Hola amigos, ¿cómo andan? Aprovechando que es lunes, quería compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Y varios de ustedes han preguntado en la dinámica que empezamos los domingos y que ahora está para los días sábados, acerca de por qué tengo esta manera de ver el fútbol. Muchas veces les he dicho que no es una manera original, no es algo que nació de una inspiración, viendo la luna, caminando por una selva o escuchando al mar, sino que forma parte de leer, escuchar, conversar, observar a gente que yo admiro mucho y que fueron cambiando mi percepción de lo que es este juego. Hoy les voy a contar un poquito por dónde va esto. Y lo primero es eh, partir de una frase muy básica, o más que una frase, de un concepto que a veces nos olvidamos, que es un concepto de César Luis Menotti, en paz descanse, que él sostuvo durante, creo que todo su tiempo como entrenador, ¿no? La verdad es que he leído muy pocas declaraciones de Menotti cuando era futbolista. Las he leído porque, bueno, tengo una colección digital de la revista El Gráfico, pero no ha sido particularmente de mi... No le he puesto la mayor atención. Ahora bien, ¿qué reflexión sostuvo Menotti durante toda su trayectoria como entrenador? Una que nos recordaba que el fútbol es un juego jugado, interpretado por seres humanos que hacen de futbolistas. Esto parecería una tontería o, si me permiten, una obviedad. Pero veamos cuál es nuestra relación con el error del futbolista o del equipo al que nosotros admiramos o seguimos. Pareciera que nos olvidamos precisamente de esa circunstancia humana. Es decir, que quienes juegan son seres humanos y van a cometer una serie o van a llevar a cabo una serie de conductas, algunas de ellas con mayor eficacia, otras con menos, y que van a ser juzgadas precisamente como un error. Y está bien, yo no estoy en contra del juicio. A mí la palabra error, prefiero ahondar en la conducta para determinar si fue un error o no. Pero entiendo, a ver, somos seres humanos y nos equivocamos, ¿no? Pero hay más, ¿no? Porque de esa simpleza, de esa sencillez de la reflexión de Menotti, que engloba una complejidad mucho más grande y más profunda, también podemos acercarnos a otros testimonios. Porque al final, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo voy a un partido de fútbol con el objetivo de emocionarme. Es decir, de que todo aquello que vaya pasando durante los 90 minutos, más el tiempo de reposición y tal, termine por convertirse en una sorpresa. Y si bien es cierto, nosotros tenemos o tengamos una idea de cómo juega determinado equipo, durante los 90 minutos haya mucho de la sorpresa, porque el enfrentamiento ante otro oponente que también tiene 11 futbolistas y que también va a tener que reorganizarse, no haga más que acercar la experiencia de un partido de fútbol a la de una película, a la de un documental, a la de un concierto, por supuesto también a la del teatro, a la de un libro. Es decir, podemos hasta incluso tener eso que llaman una previa, en inglés lo llaman un teaser, pero que nos termina por sorprender para bien o para mal. Esto, pero es sorprender, es emocionarse. Pero yo quiero traerles a ustedes tres definiciones de tres tipos cuya obra, bien sea uno de ellos futbolística y otra desde la reflexión de nuestra especie, de nuestra vida como seres humanos, a mí me ha ayudado a ampliar ese gusto por el fútbol y sobre todo esa espera por la sorpresa. Y quiero comenzar con el primero, un tipo de fútbol, uno de los grandes formadores del fútbol, de los que yo haya leído, de los que haya podido estudiar, y que escribió un libro fabuloso llamado Fútbol todo tiempo e historia de la máquina. Me refiero, por supuesto, a Carlos Peuchelli. En su libro, Peuchelli dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: el fútbol es a cada momento una situación nueva, en razón de que el elemento humano varía constantemente. Y ese elemento humano es el único que decide lo que puede pasar dentro de una cancha. Nadie más. Los demás solamente tenemos recuerdos con los que podemos dar orientaciones,
y esas orientaciones pierden valor si no está el elemento humano que las aplique. En esas variaciones a las que hace referencia Peduccelli, no solamente tenemos que quedarnos con la posibilidad de el equipo metió a 2 futbolistas distintos a los del partido anterior. No. Cambia el rival, pero también cambiamos nosotros. Por ejemplo, esto es muy básico. Yo ayer dormí terrible, terrible. Me costó muchísimo conciliar el sueño. Tengo un dolor, tengo una situación crónica en la cadera y bueno, ayer apareció el dolor y no logré sino hasta las 2, 3 de la mañana quedarme dormido. Me levanté muy temprano, yo tengo 2 perros y bueno, ellos requieren que los saque, que los alimente, etc. Yo no puedo ser a las 5:30 de la mañana de hoy lo mismo que fui hace un día, ni tampoco seré el mismo a ese mismo horario el día de mañana. Hay una realidad que no podemos debatir y que nos las vienen advirtiendo los griegos, como por ejemplo Heráclito, aquel gran pensador, aquel gran filósofo, y es que el cambio es la única constante de nuestras vidas. Entonces, claro que hay elementos, claro que hay símbolos que ayudan a consolidar una identidad de un equipo, de un futbolista. Pero también tenemos que comprender que esa identidad, por otro lado, está en permanente relación con el cambio. Y si hablamos de un individuo, imagínense hablarlo de un equipo. Te cambia todo. Por eso puse el ejemplo tonto de cómo dormí yo anoche. Porque desde esa obviedad hasta cualquier cuestión de una mayor envergadura son capaces de modificar los comportamientos de un futbolista y de un equipo. Pero vamos con el segundo. Y el segundo es nada más y nada menos que un enorme pensador español, José Antonio Marina. Vamos a escuchar, les voy a contar qué escribió Marina en determinado momento. Aspiramos a una convivencia entre personas autónomas, que no sean islas ni desaparezcan en la colectividad. Esta pretensión nos fuerza a buscar un buen ajuste entre las distintas autonomías personales. Hemos de inventar modos de vinculación. Para poder regular nuestras interacciones, conviene que los que intervengan tengan un modelo claro y que estén de acuerdo con él. Marina está hablando de nuestra vida en sociedad. ¿Y qué es un equipo de fútbol? Precisamente eso, la convivencia de distintos individuos cediendo algunas de sus características individuales para, por un lado, potenciar lo que es la identidad colectiva, pero por otro lado, sin dejar de ser ellos. Porque esto es muy importante. Cuando construimos un equipo de fútbol, es lo mismo que cuando se habla de, por ejemplo, de los pactos sociales a través de la historia. El más reconocido para mí es el de Rousseau, en cuanto a definiciones, ¿no? Y es eso, ceder algunas de nuestras seguridades, de nuestras capacidades o de nuestras intenciones para que este ordenamiento global en el que todos nos ponemos de acuerdo nos permita una vida en convivencia, nos permita que como colectivo avancemos, aquello de la fuerza colectiva es casi indetenible, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, que no se me lesione ni se me limite aquello que me identifica como un ser único e inigualable. Entonces fíjense cómo hablando de fútbol ya nos posamos en algo que tiene que ver con algo mucho más grande, que es la sociedad. Pero que el fútbol es esa pequeña ventana o pequeña muestra de lo que es nuestra vida en sociedad, parafraseando, por supuesto, al mítico e inolvidable Dante Panzeri, cuando decía que el fútbol era esa pequeña muestra de lo que es la vida del ser humano en sociedad. Y me voy a ir a otro autor que ustedes me han escuchado mencionar en otras ocasiones, algunos de ustedes lo conocen, a quienes no les recomiendo su obra, que es el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, un tipo, vamos a ponerle una etiqueta, a pesar de que a mí no me gusta, el padre del pensamiento complejo. La verdad, es muy recomendable su obra, pero quiero traerles una de sus reflexiones, y en este caso vamos con la siguiente. Toda acción, una vez iniciada, tiende a escapar de las intenciones y la voluntad de su autor,
y a entrar en un juego de interacción y retroacción con el medio, social o natural, que puede modificar su curso y a veces hasta invertirlo. Es lo que yo denomino la ecología de la acción. A mí esta reflexión de Mourinho me hace pensar en el gol de Maradona a los ingleses, el segundo, no el de la mano de Dios. Porque cuando Maradona recibe esa pelota, no está pensando en ese momento que él va a hacer esa serie de movimientos dejando desparramados ingleses, sino que dentro de su ecosistema, que es el equipo y el partido y los rivales y todo lo que esto engloba, Maradona fue encontrando espacios para continuar en esa maniobra. ¿Por qué? Porque se movían los compañeros, se movían los rivales, la pelota, etcétera, más las habilidades propias del paz descanse, del mítico jugador de fútbol argentino. Entonces, cuando yo respondí a esa pregunta, en esa dinámica de los domingos, ahora de los sábados, de que ustedes envían sus opiniones, sus preguntas, sus gustos, y yo interactúo con ustedes, que como lo he dicho, pronto lo haremos de manera directa, de manera en vivo en el canal, me estoy organizando para ello, sentí que no di una respuesta adecuada. Sentí que fui muy reduccionista. Entonces, claro que este estilo de manifestaciones de mi parte conllevan a que me etiqueten como una especie de filósofo del fútbol, cosa que no lo soy, pero porque no estoy a la altura. Que a mí me gusta pensar el fútbol, me gusta rodear mi análisis de una serie de fuentes que no necesariamente tienen en su identidad la palabra fútbol. Sí, es cierto, pero yo no soy eso. Me encantaría serlo, pero no lo soy. Y yo creo que al fútbol, una vez que empezamos a adentrarnos en otras ramas del pensamiento humano, lo empezamos a ver de una manera mucho más amplia y nos adentramos un poco en esa complejidad que no tiene que ver con la dificultad, sino con la cantidad de factores que intervienen en él, tanto los voluntarios como todo aquello que está referido al ecosistema, si me permiten, a lo accidental. Y nos vamos a dar cuenta de que aún los grandes equipos de la historia, esos que podemos casi que definir con una atrevida certeza, tuvieron que aprender no a limitar la incidencia de la incertidumbre, sino a surfearla, a reorganizarse, a eso que mencionaba Morín, a que una vez que la acción comienza se aleja mucho de las intenciones iniciales, ¿no? Pero bueno, quería, aprovechando que no hubo liga de fútbol este fin de semana en Venezuela, que empieza a ser muy protagonista en el canal, quería conversar con ustedes sobre esto y darles algunas pistas que les pueden servir a ustedes mucho más que a mí, porque, insisto, mis capacidades no son tales, no son tales. Gracias por estar, gracias por suscribirse y sobre todo por seguir participando en el canal y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Les mando un fuerte abrazo.